una concepción de por qué el estado de cosas que guarda la sociedad. Y en ese sentido, bueno, pues a veces nos hemos olvidado que la filosofía es para eso. Debemos tener una concepción del mundo, de su evolución, su transformación. Y la filosofía ayuda mucho a eso, solo que a veces en la formación de ustedes nos hemos olvidado de la importancia que tiene el concebir al mundo desde ese punto de vista de la filosofía. Porque esa es la idea, ¿no? Filos es precisamente eso, pira, sofía, sabiduría, ¿no? Saber sobre la vida, saber sobre el acontecer. Y en ese sentido, y en esta idea de este mundo contemporáneo, impregnado de muchas cosas, crisis de toda índole, desde la familia hasta la crisis económica, política, social, que vivimos actualmente, pues eso nos lleva a tener una concepción de la vida, qué es lo que está pasando. Y vuelvo a insistir, en ese sentido la filosofía vuelve a ser nuestra arma fundamental para poder entender el estado de cosas que guarda la sociedad. Algo está pasando, algo entra en contradicción y ese algo exige transformarse. Y la filosofía viene a nuestro auxilio para decirnos cómo entender ese algo y cómo transformar hacia un mundo mejor, hacia una concepción de la vida y de nuestras relaciones en la misma de una manera cada vez mejor. En ese sentido, y para eso, bueno, pues tengo el gusto de presentarles al doctor Eduardo Agüero. Él es doctor en filosofía por la UNED en Madrid, España. Ha hecho un largo recorrido para compartirnos su punto de vista sobre la filosofía como praxis de la libertad. En ese entorno, por lo que yo les platiqué, y con esta idea de la filosofía como praxis de la libertad, pues se ratifica esto que les comentaba al principio. Necesitamos de esa herramienta, de esa práctica filosófica para entender el mundo, su acontecer, los elementos que bloquean su transformación y sobre todo, cómo podemos emanciparnos en un mundo cada vez más contradictorio. Porque esa es la idea, ¿no? Por eso están ustedes aquí. Cómo emanciparnos como personas, como individuos, como profesionistas. Doctor Eduardo, pues un gusto tenerlo con nosotros. Me imagino que la está pasando muy bien. Sin duda. Bueno, pues un gusto tenerlo con nosotros, en verdad. Muchísimas gracias. Bienvenido sea usted. Creo que su agenda ha sido muy cargada por lo que he estado viendo, carteles de usted en toda la universidad. Bueno, pues parece que lo estamos explotando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, porque una de las contradicciones también de este mundo es la explotación, pero aquí es más benigna. Sea usted bienvenido, el escenario es todo suyo y a todos ustedes, muchas gracias y que pasen una excelente tarde. Que entiendan para qué nos sirve la filosofía. De aquí van a salir filosofando, van a ver. Bueno, pues muchísimas gracias por la acogida en esta casa, que no es la primera vez que vengo. Aquí tengo a mi lado a la doctora Josefina Villavarría, que me trajo aquí hace 20 años a la Universidad de Sonora. 20 años, hace ya 20 años ya. Y pasé, ya participé no solo ese año, sino el año siguiente. Me invitaron a formar parte de la organización del simposio, un famoso simposio de Historia de Antropología, el 14, no sé cuánto dirán ya. Y invité a gente de Europa, vino Carlos París, Lidia Falcón, que estaba hablando con otra amiga que hace tiempo que no veía, Gabriela. Hay que algunas personas de aquella época. Y iba a venir Gianni Vattimo, y últimamente no pudo venir. Bueno, fue muy interesante. Podría pasar todo el rato solo hablando de Hermosillo y de Sonora. Y quizás podría incluso a partir de ahí articular el discurso, ¿no? También tengo que decir que en este viaje Hermosillo me ha parecido está precioso, pero muy bonito, muy ordenado, muy limpio. La calidad de la gente y la calidez, bueno, no tengo palabras. También tengo que decir que nunca he pasado tanto frío como en Hermosillo. Sí. Adelante. Sí, vale, si quieres. No. Vamos a leer el currículum del doctor
Agüero. Él es Eduardo Agüero Maqueros. Él es originario de Mendoza, Argentina. Nació en 1946. Doctor en Filosofía por UNED España y Premio Extraordinario de Doctorado. Estudió Filosofía en la Universidad Católica de Santa Fe, Argentina, y en la Universidad Complutense de Madrid, la licenciatura en Filosofía y Letras. En Argentina fue profesor titular de la Universidad Nacional del Litoral, Fundamentos Filosóficos de la Educación. Docente en la Universidad Tecnológica Nacional y en la Universidad Católica de Santa Fe. En España, donde radica, investiga en el Archivo General de Indias de Sevilla, becado por el Instituto de Culturas Hispánicas. Catedrático de Filosofía y es desde 1978. Profesor titular del ICE de la Universidad Autónoma de Madrid, 1980-1985. Profesor del CA de Madrid, UNED, desde 1989, Filosofía del Lenguaje e Historia de la Filosofía. Profesor del curso de formación permanente de la UNED, la Filosofía como Terapia, 2009-2016. Actualmente, profesor del seminario La Filosofía como Escuela de Vida de la Universidad Popular de Tres Cantos, Madrid. Y, obviamente, pues tiene algunas publicaciones, algunos libros publicados. Vamos a dar el uso de la voz al profesor Agüero. Muy bien, muchas gracias, Josefina. Y bueno, nos entramos en el asunto. A mí muchas veces me han invitado a dar conferencias y las he rechazado siempre. ¿Por qué? Pero las he rechazado. Siempre he dicho, no voy a dar conferencias porque no quiero aburrir a la gente. Será que yo a veces me aburro en algunas, pero bueno, de verdad, no es una pose, ¿no? A mí me gustan los procesos. Yo prefiero en vez de una conferencia pues, tener una reunión que dure 2 o 3 sesiones, porque lo que me gusta es plantear unos problemas, sesión número 1, analizar esos problemas, número 2, y la número 3, sacar conclusiones. Aquí vamos a intentar hacer un poquito de estas cosas. Más que una conferencia, es un diálogo entre jóvenes y también colegas, pero sobre todo jóvenes aquí, ¿no? Y realmente, en parte, voy a tener en cuenta la mayoría del público para intentar ir hacia los más jóvenes. También para vosotros, ¿no? Pero, ¿se oye, no? ¿Se oye? Sí. Bueno, a ver si puedo, en el rato que tengo, plantear algo y dejar algo, ¿no? Yo siempre le decía a mis alumnos, mira, uno nunca sabe lo que va a pasar mañana, ¿eh? Ni siquiera si voy a poder venir yo o si vais a poder venir vosotros. Por lo tanto, siempre hay que llevarse algo a casa. La idea mía, llevarse algo a casa. Yo mismo cuando iba a dar clases, hacía muchos años, Josefina conoce porque ha estado en mi tierra, yo me fui a vivir a la sierra, a un pueblo de 500 habitantes. Y entonces tardaba como 45 minutos en regresar. Y después que había dado la clase me quedaba dando vueltas y pensando, bueno, estaba lleno de cuestiones. Y yo mismo me había provocado al intentar provocárselas a los demás. Bueno, aquí podríamos ponerle otros títulos afines porque hemos estado barajando y realmente, bueno, quedó la filosofía como praxis o práctica simplemente de la libertad. Lo que se trata es de hablar de filosofía y lo que se trata de que vayáis a casa con la idea, un poco de lo que decía aquí el colega, de la importancia de la filosofía para la vida. Realmente es muy difícil, comentabas tú, Gabriel, hace un rato, encontrar el camino de la felicidad si no se posee una filosofía de la vida adecuada, ¿no? Y cuando digo camino a la felicidad, no voy a entrar a definir lo que es la felicidad, porque no me estoy refiriendo a la felicidad dorada de una vida apacible. Muchas veces, eso no quiere decir que no pueda ser serena, muchas veces ese camino de la felicidad es un camino cargado de responsabilidad y de compromiso, porque no se puede ser feliz en un mundo de gente infeliz, ¿no? Esto lo digo por aquí en este momento, porque lo he pensado siempre. Entonces, la primera cuestión
es que la filosofía, no sé si los estudiantes que están aquí tienen asignatura de filosofía, no sé cuál es el perfil, son de economía o... Bueno, pero han tenido, aunque sea en la prepa y por ahí han tenido, ¿no? La filosofía no es teoría, bueno, ni siquiera, la teoría es algo interesante, ¿no? No es un saber farragoso, aburrido, pesado, que en el fondo nunca sabemos para qué sirve. Ni la filosofía ni nada, ni la matemática, ni la historia, ni la economía. Cuando tenemos esa visión de esas disciplinas es porque lamentablemente no hemos tenido un acceso correcto a ellas, ¿no? Ya hablaremos también si podemos ahora o estos días, que me busquen por otro lado, voy a andar por ahí. La filosofía es fundamental. Todos tenemos una filosofía de la vida, ¿verdad? Vosotros ya tenéis una filosofía de la vida. Esa filosofía de la vida tiene que ver con vuestros valores, vuestros gustos, tener claro lo que esto no haría nunca, yo nunca traicionaría a un compañero, yo bregaré porque el planeta sea más habitable y lucharé contra la contaminación, contra la explotación, etc. Digamos que tenemos una manera, unos gustos. O sea que por ahí digo que todos somos filósofos, quiero decir que porque todos realmente tenemos una filosofía de la vida, que podemos ir aquilatando. Esa filosofía que nos puede ayudar a vivir también nos puede hundir, pero podemos tener una filosofía mejor. Podemos tener una filosofía de que el éxito es acumular dinero, acumular propiedades, acumular honores, sin importarnos de los demás para llegar a nuestra meta, pues es una filosofía mejor. Esta mañana comentábamos con otra persona cómo realmente la filosofía como praxis empieza por el individuo. A veces el término individuo está denostado, pero no estamos hablando de un individualismo, estamos hablando de que los únicos que pueden ejercer la praxis, ser realmente sujetos de la praxis somos los individuos. La praxis, el actuar, las decisiones, el intervenir, es del individuo. Entonces, esa filosofía de la vida, esa filosofía sobre la cual construiríamos una filosofía sólida, quizás más consciente, se apoya en el individuo. Nosotros como individuos debemos actuar en la sociedad. Y se trata de que nosotros tenemos que ir en el camino de la libertad, como hemos dicho, de la liberación. Hay toda una corriente de la filosofía que se llamaba y se llama filosofía de la liberación. Que hay en la Ciudad de México, el de Jerusalén, que es de mi tierra y con el que estaba en abril, estaba varias veces con él, pues se comentaba con tema. Porque como individuos libres, liberados, podemos participar en la construcción de una sociedad libre. Las sociedades cambian a partir de nosotros. O sea, yo estoy convencido que el cambio empieza por nosotros. Ese cambio implica tomar conciencia de que debemos ser artífices de nuestro propio destino. Yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y para ser realmente construir nuestra propia vida y construir nuestra propia filosofía, tenemos que hacer un proceso que yo le llamo desaprender. Nos han engañado muchísimo, muchísimo. Nos hemos y nos han engañado mucho. Entonces habría que desmontar toda esa serie de prejuicios que están actuando sobre nosotros como freno para que seamos personas libres. Ya decían otros, por ejemplo, me acaba de llegar un asunto sobre Paulo Freire. No soy doctor, pero y como Paulo Freire, un pedagogo brasileño, decía que el opresor lo tenemos en nosotros mismos. La auténtica liberación de la sociedad se consigue a través precisamente de la liberación de los individuos, de nosotros como hombres, como seres humanos libres. Por
supuesto que la única manera de implementar esta liberación individual integrada en la sociedad a la cual pertenecemos, en la polis, en la política. Es imposible ser ciudadanos libres y es imposible crecer como personas si no somos conscientes del compromiso político que todos tenemos por el mero hecho de existir, de vivir en sociedad. Somos responsables de todo lo que está ocurriendo, o por acción o por omisión. Entonces, la política está muy desprestigiada, muy denostada, porque la pedagogía de los políticos, muchas veces corruptos e ineficaces, y al servicio de los explotadores, pues no se atractiva para nosotros. Yo vengo de un país donde ha habido un movimiento impresionante el 15 de mayo de 1915, se lo conoce como el movimiento del 15M, donde hubo una explosión de la juventud y no solo de las personas, porque en el 15M no solo participan los jóvenes, sino también los mayores, aquellos antiguos luchadores por la libertad, arrinconados por los 40 años de fascismo en España, que también se pudieron a ese partido, que son de moderno, con el liderazgo de la Iglesia, y que es un soplo de esperanza muy grande. Hemos comentado que sepáis que depende de vosotros. Ahora mismo esta chiquita que habló de la Naciones Unidas, aquellos movimientos que ha habido por la salud del planeta en todo el mundo, bueno, esto es una acción política. La acción política es noble, La acción política es noble. Lo que no son nobles ciertas actuaciones dentro de la política interesada. Yo hace 20 años fui aquí en el museo a leer de hoy y aprendí muchísimo. Para mí fue genial, siempre lo recuerdo, ese ascenso de ese personaje. Bueno, no es esa la política que tenemos que practicar. Muy bien. Somos filósofos, pero ¿qué es ser filósofo? ¿Qué es ser filósofo? Ser filósofo es hacerse cargo de nosotros mismos, desde el punto de vista de esta liberación individual. Decía Jean-Paul Sartre que nadie nos pidió permiso para nacer, no pudimos elegir no nacer, y tampoco podemos elegir no morir. Sin embargo, entre esas dos hitos vamos a desarrollar nuestra vida. Nacemos siendo una pura existencia, estoy trayendo clásicos, ya que casi ya no se habla de ello. Nacimos siendo una existencia vacía, nacimos siendo una posibilidad de ser seres humanos. Últimamente uso más seres humanos que hombres, porque en lo posible procuro utilizar un lenguaje inclusivo. Seres humanos, no siempre, se puede usar, pero y en ese proyecto de ser hombres, de ser seres humanos, podemos ese impulso, ese ímpetu, eso que traemos, esa inercia que traemos a esa posibilidad, podemos realmente traicionarla. Entonces podemos ser hombres o desarrollarnos en un sentido todo lo contrario, deshumanizarnos. Hay muchos personajes en la historia, en la actualidad, en la política internacional deshumanizados. Que no sabemos, no podemos decir que no sean seres humanos, pero nos cuesta mucho reconocerlo. Estaba presentándome un libro mío a una colega, Luz Suárez, y se metió con esto de que yo digo todos somos filósofos. Me pregunta, oye Eduardo, ¿tú crees que Donald Trump es filósofo? Lo dejo la cosa. O Matteo Salvini, un ministro del Interior italiano, o dice nuestro corrupto particular, no sé, uno de estos que está ahora en la cárcel, Luis Bárcenas. Pero, ¿será filósofo Donald Trump? No sé. En todo caso está en el límite, ¿no? Está en el límite. Es ser humano, tiene derechos,
pero no sé si será filosófico. Muy bien, hemos dicho que tenemos una filosofía en la vida, pero ser filósofo significa fundamentalmente pensar. Y esto es lo que yo quiero aclarar. Mira, este librito se llama así, Filosofía de la no respuesta. Esto surge de una reunión que tuve en la Ciudad de México, precisamente en la UPN, y en un momento dado hice alusión a que yo no daba respuesta, porque no tenía respuesta. Yo no tengo respuesta, no tengo demasiadas, Y entonces una colega me recordó cuando íbamos a publicar el libro, dijo, ¿por qué no le pones así? Porque tú te consideras, tú te definiste como un filósofo de la no respuesta. Y eso me puso la grabación, está publicado en YouTube y efectivamente yo tengo que subirlo. ¿Qué quiere decir que soy un filósofo, que la filosofía de la no respuesta? Que en realidad la filosofía que yo intento llevar adelante es una filosofía de las preguntas. Realmente, si afinamos nuestra inteligencia y nuestra capacidad de admiración y de asombro, como diría Aristóteles, nos van a surgir las preguntas fundamentales. No es solo tener una concepción de la vida, pero también, sino tener la capacidad de plantearnos las preguntas que hay que plantearnos. Decía Heidegger, en una conferencia que se llamaba ¿Qué significa pensar? El librito por ahí publicó su libro. Dice, ¿qué significa pensar? Preguntaba Heidegger. Y entonces decía, bueno, para saber lo que significa pensar, es preciso que pensemos. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Bueno, ¿pero qué es pensar? Bueno, dice Heidegger, pensar es pensar en lo que hay que pensar, en lo que de por sí hay que pensar. ¿Y en qué hay que pensar? Pues en que todavía no pensamos. Dice, pero cuando yo digo, dice Heidegger, todavía, no quiere decir que no pensemos en absoluto, sino que estamos en el camino del pensar. Después de muchas páginas, dice, pensar es pensar en lo grave. ¿Y qué es lo grave? Bueno, podría decir que todavía no pensamos, pero fundamentalmente lo grave es que, voy a simplificar mucho, es que realmente se ha perdido el sentido, que estamos perdidos, que estamos en la medianoche de la noche del mundo. Yo esta mañana leía un texto de Nietzsche, de aquel que va buscando a Dios en pleno día con una antorcha, con una linterna, preguntando ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y se monta una gran algarabía. Y resulta que luego dice, no, si a Dios lo hemos matado nosotros, vosotros y yo, nosotros somos los asesinos de Dios. Heidegger dirá, Dios ha muerto y ni siquiera advertimos su ausencia. No estoy hablando de Dios, no comprenderé, ni estoy hablando de Jesucristo ni cosas por el estilo. Estoy hablando que lo que se ha perdido es lo sublime, lo sagrado, lo que realmente nos hace humanos. Si hemos perdido realmente el sentido de la solidaridad con nuestros semejantes, si hemos perdido el sentido de la pertenencia a la naturaleza de la cual hemos surgido, nosotros hemos emergido de la naturaleza, estamos transgrediendo dos cuestiones fundamentales, que es la solidaridad y la empatía con nuestros semejantes, porque los explotamos, porque toleramos que haya miseria y que haya desigualdad, y por otra parte con la naturaleza de donde procedemos, porque estamos siendo cómplices en el deterioro del planeta. Decía el otro día a unos jóvenes, el consumismo al cual estamos abocados es uno de los aspectos que tiene que ver con la destrucción del planeta. La producción, compramos las cosas, cada vez son más baratas, está la famosa obsolescencia programada, que todo se va a romper, estamos generando una basura, los plásticos. No tendríamos que comprar cosas en plásticos, no tendríamos que comprar. Debemos ser valientes y no consumir, llevarnos una bolsita de tela o lo que sea. Tendríamos que boicotear aquello que realmente destruye el planeta. Tendríamos que boicotear en Europa, por ejemplo, la ropa baratísima, tiendas como Zara y todas estas ropas fabricadas por esclavos, niños y mujeres esclavos en los países asiáticos, ¿no? Esto es que estamos en la medianoche de la noche del mundo y no nos damos cuenta.
muy poético, a mí me gusta la poesía también, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia. Primero, hay que pensar en lo que hay que pensar, porque tenemos que detenernos verdaderamente a pensar, reflexionar también. No me gusta identificar ambos verbos, pero bueno, en aquello que por sí da que pensar y hacernos por lo menos la pregunta, bueno, ¿dónde estamos yendo? ¿Qué estoy haciendo yo para que no vayamos a esa hecatombe? ¿De qué manera yo me puedo comprometer en ir construyendo una sociedad y en un entorno donde realmente podemos ser libres, donde realmente podamos entrar en ese camino de la felicidad? Pero una felicidad porque será una felicidad compartida, una felicidad de que todos tendremos lo necesario, todos tendremos lo que necesitamos y todos podemos aportar en la línea de lo que realmente somos y para lo que nos hemos formado y lo que nos gusta. Bueno, pues esta es la filosofía viva todavía. Yo digo muchas veces que tenemos que invitaros a la filosofía, los que nos consideramos filósofos, tenemos que invitarnos a la filosofía, porque vais a encontrar ahí, aparte de una gran satisfacción personal, vais a encontrar también unas claves. Yo siempre digo que si la filosofía, aunque no da respuesta, bueno, damos camino. Yo ahora estoy terminando una cuestión y quiero titular algo así como alguna salida o alguna respuesta, porque no quiero dejar la cosa trunca, ¿no? Pero sobre todo la filosofía nos va a enseñar a plantearnos problemas, incluso los personales. Aquí viene esta otra librito que acabo de publicar, La filosofía y terapia, que no es un libro de autoayuda. Aquí también se están los textos de una serie de autores. Pues porque, como sabéis, poder plantear bien los problemas ya es una parte importante de su solución. A veces no sabemos, estamos insatisfechos, no sabemos lo que nos pasa. Y si profundizamos y aquí esa filosofía personal, tendremos más posibilidades de plantear mejores problemas. Fijaos, las fuentes de los problemas son dos. Yo estoy lanzando cosas porque como no es un seminario ni pequeño, ojalá podamos ver más adelante. Hay dos fuentes de problemas, más o menos, ¿no? Uno es el trabajo, por lo menos entre nosotros es acuciante el problema en España y en Europa. Y el otro es el terreno de las relaciones, lo afectivo, lo familiar, el amor, las relaciones amorosas, las relaciones familiares. Ahí están los conflictos. Desde el trabajo, en España en este momento tenemos que un altísimo porcentaje de la población juvenil no tiene trabajo. Y no consolidan los trabajos como hasta los 40 años, 35, 40 años que viven con sus padres, porque hacen todo lo que llamamos nosotros contratos basura. Te contratamos 3 meses, como ha venido una crisis, te pagan poquísimo, que no te gusta, no te preocupes, que yo tengo una lista aquí de espera para trabajar. Esto genera no solo miseria económica, sino pérdida de autoestima, falta de motivación, de todo. Pero el trabajo también son los estudios. O sea, realmente si tenéis ganas de estudiar y de progresar y demás, suele ser un problema bastante serio si por lo que sea no dais la talla, o atascáis, o no os gusta lo que estáis haciendo. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas. El otro es el terreno afectivo. A ver, nosotros, ¿cuáles son los conflictos más importantes familiares en el mundo de nuestras relaciones? Digamos nada ya los conflictos amorosos. ¿Habéis tenido rupturas amorosas ya? Seguramente. Son de lo más terrible, No hay peor cosa, pero no solo la de vuestra, No solo la de vuestra. Ahí no nos libramos nadie. Bueno, estos son problemas reales. Hombre, no es lo mismo los problemas que tiene una persona bien alimentada y bien vestida como somos nosotros, que los problemas que pueden tener en zonas miserables del planeta. Eso por supuesto. Pero siempre entonces los problemas tienen un origen económico fundamentalmente. Hay una serie de situaciones psicológicas que solo se dan en este mundo, iba a decir desarrollado y burgués. Bueno, México, los privilegiados que están aquí. Bueno, pues esto es una cuestión interesante, poder identificar esos problemas. Yo siempre digo que los problemas se sienten en el cuerpo. El problema se siente aquí,
siente aquí en el estómago, se siente en el vientre, se siente aquí en problemas cardiorrespiratorios, te duele la cabeza. El problema se siente. Bueno, ahí lo dejo. Esta filosofía que yo intento de alguna manera invitar, que estoy apenas dando algunas pinceladas, yo he sufrido un proceso, mejor dicho, una transformación, aunque hay que salir a la calle. Pensamos algunos, hay algunos filósofos como Michel Onfray, de la Universidad Libre de Caen, Francia, que recomiendo su lectura, dice, la filosofía, y yo también lo suscribo, tiene que abandonar los cautos y salir a la calle. No quiere decir que tenemos que dejar sin lado filosofía, pero la filosofía no puede caer en el academicismo. La filosofía nace como escuela de vida, este es el subtítulo, la filosofía como escuela de vida, que es el subtítulo en el seminario que yo tengo en Tres Cantos, Madrid. La filosofía es la escuela de vida. La filosofía es la formación del ciudadano para que pudiera participar en esta aquella democracia ateniense muy especial, porque solo los ciudadanos eran varones, gente libre y tal, pero para que pudieran realmente formar parte de esa vida, de la vida política, para intervenir en la asamblea, para convencer, para discutir, para que el ciudadano pudiera realmente participar en la vida política. La filosofía debe ser escuela de vida. Y entonces, tiene que salir de los claustros. Tenemos que salir de los claustros. Yo pertenezco a una universidad de donde hemos salido de los claustros, de alguna manera físicamente. La UNED, a mí me gusta mucho la UPN aquí en México, porque es una universidad transversal, que la encuentra en todas partes. La UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tiene campus, hasta en México tiene una sucursal, pero en distintas partes del mundo, en España tiene 70, 80, por eso tú decías SEA, Centro Asociado de Madrid. Madrid es mayoritario, y además es también una universidad presencial, una universidad pública, ¿no? Entonces, gracias a eso, hemos implantado sedes, por ejemplo, en Lavapiés, en ciertos barrios de Madrid, incluso en barrios de inmigrantes, y ahí tenemos la facultad de filosofía. Entonces, hemos aproximado a la gente trabajadora, hemos buscado un horario. Pero yo prefiero algo más. Si nosotros no somos capaces de salir a los claustros y trabajar con la gente, estamos realmente en el tú a tú, en el contacto directo con el ciudadano. Y ahí vendría lo de la Universidad Cultural de Tres Cantos. Nosotros somos una universidad libre que no emitimos títulos. Yo tengo un seminario todos los miércoles, 22 sesiones al año, ¿no? De 2 horas, desde hace 5 años, con un público un poco mayor que este, porque cubre el recinto, de gente mayoritariamente mayor. Lo de por la mañana, los jóvenes están trabajando. Yo tengo abogados, profesores de la Autónoma, profesores de la Complutense, militares, enfermeras, médicos, gente de una edad ya con mucha experiencia, y tenemos un seminario libre. Bueno, es una maravilla cómo responde el ciudadano. Tengo un general de división, una de las máximas escalafones dentro del ejército, ¿no? Hay otro general, uno que fue comandante del jefe del ejército en Podemos. Si todos los militares fueran así, mira qué bien. Y realmente es impresionante cómo responde. Yo, el miércoles que viene, porque me lo han pedido, empiezo un curso de lógica dura, de lógica formal, lógica de enunciado, lógica de enunciado y luego lógica de clases y lógica cuantificacional, con gente de una edad media de 65 años, y el reto es gente que aborrece todo lo que sea el cálculo. En 2 semanas van a estar haciendo cálculo lógico. No porque yo sea un genio, pero porque el ser humano tiene unas capacidades que no sabe, que no ha actualizado. Acordaba de Sócrates cuando interroga al esclavo Menón, en el Menón, un diálogo, y le hace resolver complejas
situaciones matemáticas simplemente haciéndole preguntas. Por eso sostenía que está todo en nuestro interior. Por eso esa filosofía, ese interrogarnos, empieza por nosotros mismos. El famoso conócete a ti mismo. Que, bueno, no sabemos si lo dijo. Bueno, en realidad eso estaba en el oráculo de Delfos, ¿no? Sócrates en realidad no escribió nada. No creáis cuando en el muro de Facebook aparece una frase encomiable firmada por Sócrates. No lo creáis porque no escribió absolutamente nada. Y bueno, entonces, en ese sentido somos todos filósofos, en ese sentido podemos liberarnos y en ese sentido ser capaces un poco de replantearnos nuestra vida, no dejarnos engañar. Tenemos una vida, somos producto de la naturaleza y tenemos una vida. No nos fiemos a otra vida porque no está nada claro. Bueno, yo lo tengo muy claro. Tenemos que vivir esta vida. Tenemos que vivir esta vida, verdaderamente. Entonces, el joven se debe incorporar, pero para incorporarse a la filosofía no es necesario estudiar la carrera de filosofía. No es necesario. Es muy importante. Yo no sé si me habéis entendido. Si no me habéis entendido, soy un fracaso. Porque si para entenderme, tiene que haber una base, haber estudiado la carrera de filosofía, entonces es una inutilidad. Se trata de hablar el lenguaje del ciudadano sin trivializar. Si alguno lee este libro, verá que tengo notas de pie de página en griego y demás. Esto no es un despliegue de erudición, sino para decir, bueno, en qué sentido entiendo los términos. Pero se puede leer sin leer las notas de pie de página. Bueno, pues esa filosofía del ciudadano, esa filosofía de la calle, es lo que vamos a seguir trabajando y lo que ojalá que podáis vosotros también. La filosofía debe estar presente, pero no solo como asignatura, debe estar presente en la sociedad, ¿no? Bueno, yo no sé qué más deciros, porque estoy pensando que he merodeado temas. Quería decir una cosa muy importante, que me había surgido la cuestión de, para que nos entendamos lo que es teoría, lo que es praxis, ¿no? Y lo que no es ni una cosa ni la otra. A ver, la teoría, desde el punto de vista científico, es una organización de enunciados científicos convenientemente demostrados, según los diferentes procedimientos de distintas disciplinas. No es lo mismo demostrar en matemática, en física, que en historia, o en sociología, o en economía. Cada uno demuestra a su manera. La teoría sirve para ordenar el conocimiento. Esa teoría no está mal. Pero cuando yo digo, a veces se convierte lo teórico en algo que es realmente un aprendizaje memorístico y dogmático de una serie de cuestiones. Luego está la praxis. Yo me remonto a Kant. Kant tiene una crítica de la razón pura y una crítica de la razón práctica. La crítica de la razón pura, Kant nos explica lo que es la razón teórica, o sea, la razón que elabora la ciencia. Y en la crítica de la razón práctica es la moral. Práctica en el sentido de moral. Es la que intenta resolver las cuestiones de qué debo hacer y qué me cabe esperar. Kant se plantea siempre qué puedo conocer, qué debo hacer, qué debo hacer y qué me cabe esperar. Me falta, qué es el hombre, ¿no? Sería la definitiva. Entonces, pero aquí cuando hablamos de praxis, también estamos hablando de praxis como acción sobre la sociedad. Casi me gustaría que me hicierais preguntas, porque el tema es enorme, ¿no? Entonces tampoco, de hecho estoy dando una conferencia erudita. Hay un tema que en México, no sé si de qué modo se está planteando aquí en Sonora, en la Ciudad de México hay una gran efervescencia de lo que es el movimiento decolonial. Por supuesto hay una gran esperanza con el nuevo presidente, con López Obrador. He podido debatir bastante al respecto. Hay gente que piensa que este presidente tiene que ser... No, pero es que mira lo que ha hecho, que no está lento en esto otro, se ha reunido hasta con el Slim ese. El presidente tiene que reunirse con los poderes económicos. Pero yo he visto que aquí en México
se ha generado un gran movimiento de esperanza que representa, de alguna manera, aunque sea de un modo icónico, López Obrador. Entonces, yo hacía años, cuando aparece Podemos, y se critica a Pablo Iglesias, que es mucho más joven que López Obrador, decía, no neguemos, la gente tiene derecho a la esperanza, no seamos aguafiestas, dejemos que vivan este proceso de esperanza, porque un presidente, un gobernante, nunca solo no puede hacer nada, es el pueblo que se tiene que, la gente, que se tiene, vosotros, que nos tenéis que entusiasmar para realmente poder luchar con esperanza, porque cuando luchamos pensando que vamos a perder, que siempre nos van a ganar, que vamos a tener siempre mal, que siempre van a gobernar los mismos, que siempre va a haber ladrones, que siempre va a haber opresores, no, tenemos que pensar que puede haber un hombre nuevo, un hombre que se sacuda de todos aquellos prejuicios, de todas trabas, de todos aquellos miedos, y que podemos salir adelante. Entonces, yo veo que en México hay se ve una cierta aurora de la esperanza. Y ojalá. Lo mismo tenemos nosotros ahora, la situación política. América Latina realmente tiene una historia tremenda. Ya cuando hace 20 años me referí en aquel simposio desde la Revolución Cubana hasta Salvador Allende, ahora han pasado 20 años. Pero yo me sigo refiriendo cómo los poderes económicos internacionales, los grandes, los mercados, el poder financiero, nos están poniendo presidentes de pacotilla de paja, ¿no? Como el Macri en Argentina o el Bolsonaro en Brasil, y sin embargo hay un movimiento de gente que despierta esperanza. Yo hago política en mis intervenciones, Yo, dice, no hables de religión y de política. Yo siempre hablo de religión y de política. Porque yo ejerzo una acción política. Yo no vengo aquí representando ningún partido, pero los filósofos tenemos una responsabilidad política. Una responsabilidad política es abrir los ojos, ir en la línea de que los jóvenes deben asumir compromisos políticos. Entonces, tenéis que ser protagonistas de vuestra historia, de vuestra vida, y bueno, en ese sentido quería hacer esa referencia. Y la cuestión del movimiento decolonial también es muy interesante, porque también hay varias líneas. Yo tuve unas discusiones ahora en abril con el equipo, la gente de DUSE, ¿no? Por cierto, DUSE está de asesor en temas de educación, se reúne bastante con López Obrador. Sí. Bueno, al doctor normalmente le gusta hacer un coloquio y la intervención directa de parte de ustedes de lo que piensan, lo que opinan con respecto a los temas que él acaba de plantear. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna intervención, quieren preguntar algo, yo les digo que efectivamente es muy interesante analizar la situación de por qué en España son 4 años que no se puede formar gobierno. ¿Cómo es posible que haya llegado Pedro Sánchez al poder solamente por una moción de censura y que las izquierdas dentro del Parlamento no se hayan podido unir? Y es probable que no se puedan unir, ¿verdad? Y que tengan que aliarse con la derecha para poder formar gobierno. Y también, pues, muy interesante lo que está sucediendo en nuestro país con Andrés Manuel López Obrador, que como bien lo decía el profesor, es quien significa la esperanza para el país. Él está trabajando y está luchando, ¿verdad?, por combatir la corrupción, por erradicar todos esos vicios que han llevado al país a una situación delicada, grave, difícil. Es muy interesante analizar estos procesos que de alguna manera son paralelos, ¿no? Si alguno de ustedes quiere intervenir, hacer una pregunta. Una cosita, Ivana, yo no intervenga. Hay una cuestión previa. Tú haces una pregunta que es muy justa. Yo pregunto, ¿os interesa realmente la política?
A mí me encantaría poder haceros preguntas, porque ¿qué pensáis es lo mismo que el gobierno López Obrador, que el otro que estaba y el otro y el otro? ¿Realmente forma parte de vuestras preocupaciones? Porque cuando hablamos de problemas, decíamos, problemas es lo que se siente. O sea, vosotros perdéis el sueño por la política, y si no perdéis el sueño por la política, perdéis el sueño por vuestro futuro, perdéis el sueño por vuestros semejantes, perdéis el sueño por vuestro planeta. Pues no, a lo mejor todavía no están, no lo sé. A mí me gustaría, en España en este momento la juventud se interesa por la política. Se han desentendido muchas veces porque la pedagogía tremenda que han hecho los políticos nos ha descorazonado. ¿Os interesa la política? ¿Sí? Más o menos. ¿Leéis? ¿Os informáis? Sonríe. A ver, ¿alguien capaz de decirme que realmente la política no es lo que más os... o al revés? Sí, dime. Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención, pero sin embargo nunca me he inmergido en ese tipo de temas. Ir pasando esto, por favor. Yo me arreglo con... No, Sí, tú escuchas bien, pero yo no. Yo siempre digo que hay problemas de acústica en la sala. Pero antes Sí, vamos a decir. Bueno, y a pesar de que siempre he estado sin interés por la política, creo que no he desarrollado esa manera de pensar y de poder ser crítico. Y sé que es interesante y no sé de ello. Y realmente, a pesar de que quiero, no lo he puesto en práctica. Y quisiera hacer esta pregunta, maestro. Y creo que Sí, valía... me voy a acercar porque eso no, oye, no me puedo lanzar por aquí para cacharlo. Oye, empezar la camisa. A ver. Estoy en la suerte, ya no debería hacer estas cosas. Dime. Bueno, pero es una pregunta que voy a complementarla con otra pregunta. ¿Por qué será que nosotros los jóvenes, que a pesar de que sabemos, y más los universitarios, que estos temas son importantes, que nos afectan, y que tenemos que estar inmersos en ellos para poder participar y tener acción en ellos? ¿Por qué realmente no está ese interés? ¿Por qué no pensamos que debemos de pensar en ello? Y ahora bien, usted mencionó hace unos momentos atrás que el ser humano hemos sido engañados, que se han sembrado miedos en las personas, prejuicios. Y mi pregunta respecto a eso es, entonces, si nosotros queremos empezar a pensar, si queremos aprender a aprender, y probablemente algún día llegar a ser filósofos y ser más libres siendo filósofos, mi pregunta es, ¿cómo empezar a pensar? ¿Cuál es el camino que debemos seguir? Tal vez la lectura, tal vez el diálogo abierto con los compañeros. ¿Cómo empezamos a perder esos miedos y poder llegar a entender, una vez que ya empezar a entender que esos temas son importantes y que debemos estar en ellos? Muchas veces no tenemos esa mentalidad, no le damos la importancia debido a que no la tenemos, a pesar de que sabemos que es importante. Bueno, has planteado lo central. Te agradezco mucho porque me da la impresión de que de alguna manera nos hemos entendido. O sea, me estás preguntando, que viene muy al hilo, que yo he intentado. Bueno, ¿cómo hacemos? Hoy me volvieron a preguntar. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo me escudo que digo que no tengo respuesta. No. ¿Cómo hacemos? Bueno, ya lo he dicho. No, a ver, bueno, es muy importante, vamos a ver varios... Hay algunas cosas a las cuales se accede por casualidad, otras por necesidad y otras porque tome decisión. Por ejemplo, si tú estás estudiando, el propio sistema educativo, en el nivel que sea, tendría que implementar, a mi modo de ver, pero esto no por esto, no por haya que dar filosofía necesariamente. Yo tengo un artículo que digo que la economía es la actual filosofía. Porque, por ejemplo, si tú no sabes economía, te engañan, ¿eh? Te engañan.
Porque los engaños no son engaños solamente de la religión y del pecado y del infierno. No, no, no. Los engaños son engaños mucho más a la mano. Por ejemplo, cuando se defiende, claro, cuando se defendía el matrimonio indisoluble y la propiedad privada, a partir de ahí, y el éxito significa tener tu propia casa o departamento, pero para tener tu casa y departamento tienes que firmar una hipoteca, ¿eh? Y las hipotecas aquellas a 35 años que daban en España a un interés casi mínimo, había que pagarlas. Justamente porque era tan fácil, vino el famoso asunto de la burbuja inmobiliaria, que estalló en Estados Unidos, ¿eh? Con aquellas hipotecas. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú o pierdes, perdieron su vivienda, no voy a hacer un rodeo demasiado largo. Y además en España no solo quitaban las viviendas y seguías teniendo la deuda. Por eso los inmigrantes se fueron, los peruanos a Perú, porque se perdieron la casa, pero por lo menos no le iban a seguir cobrando de por vida. ¿Qué pasa? Que lo que quiero decir, que si nosotros entramos en el juego de esta sociedad y tú como joven te metes en una hipoteca a 30 años, en España, o en cualquier parte, estás liquidado. Tendrás que agachar la cabeza en tu trabajo porque tú tienes que pagar la hipoteca. Mira tú por dónde. Ahora, si tú eres lo suficiente, como son, no digo sean perfectos, en Europa, en Alemania, no, ahí se alquila. Ahí se alquila. Primero se alquila. Es que esto que yo planteo, las respuestas, son soluciones muy concretas, ¿eh? Hacemos debate y decimos, bueno, a ver, ¿qué es mejor, vivir en la ciudad o no se puede vivir en el campo, que se está despoblando el campo, donde es mucho más sano, donde tú puedes cultivar tu propia comida y no te envenenan, donde de alguna manera, hoy en día con las tecnologías, las TIC, podemos vivir en el campo? No compres hipotecas, no suscribas hipotecas, alquila, te podrás trasladar cuando se te dé la gana. Vete a vivir a otro país, por ejemplo, si vives en un país desarrollado, mira qué interesante irse a algún país a hacer un trabajo que te guste. O sea, que estamos diciendo que hay cuestiones concretas. Ahora bien, hay que implementar. Yo digo que creo en la educación. Esto es muy tópico, pero es que no. Es que precisamente es uno de los ámbitos en donde podemos adquirir conciencia. Hoy me preguntaba una chica, una estudiante de pedagogía, cómo se le puede dar filosofía. Fíjate, tú me lo acabas de preguntar, yo te voy a... Para niños, ¿cómo se hace con los niños? ¿Se puede dar filosofía a niños de 5 o 6 años? Sí. Hay una corriente que se llama filosofía para niños, que parte de un tal Lippmann, que no es que yo eso no lo he desarrollado. Pero no se trata que tú le vas a enseñar a los 5 años que no era Kant. Se trata que tú vas a educar en valores, vas a hacerlos, no le vas a dar los conocimientos hechos, sino que le vas a dar los instrumentos para que los resuelvan. Esto lo saben muy bien las maestras de primaria, que son filósofas, desarrollan filosofía para niños, que no le vas a hacer que puedan investigar, averiguame esto. Claro que se puede. El respeto, la solidaridad, la inclusión. En España, por ejemplo, no existen centros de educación especial. Los chicos con discapacidades motoras o psíquicas están en secundaria, en las prepas, ya tenemos licenciados con síndrome de Down, porque no se los ha segregado. Eso por un lado. Otro, bueno, que tiene la suerte de tener libros en casa y se ha fomentado como un valor la lectura, lógicamente eso se aprende por mímesis, diría yo, ¿no? Tienes libros en casa, entonces has ojeado, pero eso es una suerte. Muchas veces por necesidad, porque llega un momento que tú te das cuenta, la gente sobre todo que accede a los estudios, a la formación, desde niveles sociales económicamente muy malos, muy pobres y disminuidos, saben que la única posibilidad que tienen es estudiar. Pero al estudiar es cuando realmente se ponen en contacto con el pensamiento, la filosofía, la historia, cualquier disciplina es filosofía, porque la filosofía nace como episteme, la filosofía es la ciencia, ¿eh? Luego estos señores que se dedicaban a la ciencia llamaron filósofos, casi es un mote. No se tardó más de 100 y pico de años en utilizar el término. Entonces ahí sí, claro, te vas a dar cuenta que ya no es que, a lo mejor aunque entras con la motivación de que vas a estudiar para tener un título, una cualificación,
te pones en contacto con el mundo con el conocimiento, con los grandes teóricos de la economía, de la sociología, con la historia, con la filosofía. Bueno, y ahí, si tienes inquietud, claro, es una actitud y una aptitud. Es una actitud porque tienes que sentir el deseo de saber. Pero realmente lo tenemos, ¿eh? Fijaos, cuando los niños pequeños, cuando vosotros mismos eres pequeños, los que somos padres, abuelos, cuando a unas determinadas edades, si el niño se portaba mal, como si sigue portando mal, mañana no vas al cole. Ay, no, por favor, papá. O sea, era un castigo no ir al cole. Las vacaciones, ay, no veo la hora de entrar al cole. Luego se produce una situación en donde, quiero ir al colegio. Qué pena que se terminan las vacaciones porque aburren. ¿Qué pasa? Que el sistema educativo está agotado. Nos aburren. O sea, se, digamos, gasta una cantidad de tiempo, de dinero, de esfuerzos, de preocupaciones, y los resultados son mínimos. Hay estudios de los pedagogos en donde hay un grupo de... Tú das todo lo que el sistema te ofrece y otros muchas cosas las odian y los resultados no hay diferencia. Entonces, realmente, luego si vamos más en la línea tuya, una vez que somos privilegiados, porque aquí somos privilegiados, los veo tan guapos, tan bien vestidos, tan bien alimentaditos, soy privilegiado. Bueno, empecemos a leer. Empecemos a leer a aquellos pensadores, no solo filósofos, literatura, tanto novela como poesía, puede ser música, puede ser... leamos. Y sobre todo con la idea de incorporaremos los que nos gusta la filosofía, o sea, siempre se puede leer a los autores, hay autores que son relativamente accesibles, para otros necesitas también alguien que te guíe. Más o menos van por ahí las cosas y tener suerte y sobre todo desarrollar casi un sentido del pudor, ¿no? De que queremos una vida mejor, de que nosotros no nos podemos permitir la trampa, no nos podemos permitir ser unos meros consumistas. También somos consumistas, yo el primero, ¿no? Pero ir tras, bueno, esto ya es una cosa personal, ¿no? Como diría uno de los poetas, ir tras las huellas de los dioses que han huido, o sea, ir tras las huellas de los sublimes, volver a... ¿Qué pasa? Que se acabó. Ya nos pasamos del tiempo, Eduardo. Los muchachos yo creo que tienen que ir atrás. ¿Ves por qué no me gusta la conferencia? No, porque luego yo me quedé... Es que como no nos quedemos un buen rato con estas cuestiones, está bien, pero no es una crítica, al contrario, es que siempre pasa, ¿no? Siempre pasa, ¿no? Hombre, aquí lo que hay que hacer, poder decir, bueno, vamos a hacer un grupo, ojalá podamos ir el año que viene, y lo hacemos en la plaza pública o alquilamos un polideportivo, para que no haya problemas, y entonces empiezas. Hoy vamos a plantear las cuestiones, mañana las vamos a analizar, vamos a hacer debates y vamos a sacar conclusiones. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jesús. Jesús. Oye, hoy solo hablo con Jesús. Fíjate, yo me llamo Jesús. Hoy viene el chico porque era Jesús. Esto debe ser alguna aparición. Muchas gracias.